Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Iniciamos el programa número 243 de Al Derecho y al Revés y le mandamos como siempre un saludo a nuestros compañeros, a Gerardo Subirana operando, a Fede Politi en la producción. Hoy tenemos muy buenas entrevistas, pero además de eso estamos en el Día Internacional de la Conciencia. Posiblemente uno de los días más importantes que haya fijado las Naciones Unidas y de los que menos trascienden. Yo no recuerdo haberlo visto en ningún medio hoy, bajo la consigna de promover una cultura de paz con amor y conciencia. Después, si tenemos tiempo, vamos a volver sobre el tema porque realmente hoy más que nunca de eso se debería tratar la agenda de la humanidad. Hoy se registraron 20 fallecimientos por COVID con 2.228 casos. Otra vez nosotros insistimos en largar el programa hablando de eso. Todavía esto no terminó y aun cuando vaya terminando y aun cuando entremos en una endemia, sería muy malo olvidar lo que hemos vivido en estos años y no sacar las experiencias que de allí derivan hacia adelante. Pero bueno, sin mucho más prolegómeno, Marta, presentás a nuestra primera invitada de hoy. Bueno, pero quiero decir, programa 243, tal cual vos lo dijiste, 243 de Al Derecho y al Revés. Hoy venimos con rima, así que prepárense, ¿eh? Muy bien. Y además lo tenemos nuevamente a Charlie acá en pantalla. Sí, Es señor. todo un acontecimiento. Y bueno, gracias compañeros de equipo por permitirme presentar a Mercedes Giacobiello. Y lo que yo voy a hacer es resumir su currículum resumido, así que imagínense cómo será completo. Ella es licenciada en Economía y bachiller en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, máster en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad de Illinois de Estados Unidos, graduada del Programa de Formación de Administradores Gubernamentales de la INAP, Instituto Nacional de Administración Pública de Argentina. Es investigadora y consultora internacional en gestión de recursos humanos en los estados latinoamericanos. Y después sigue una larga serie de tareas que ha realizado y completo con que es profesora en maestrías y posgrados de las universidades de San Andrés, del Litoral, de Rosario, de Buenos Aires, en Argentina, y de la Universidad Católica del Perú, de la Escuela Iberoamericana del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Es autora de numerosos artículos y capítulos de libros en su área de trabajo, coautora de la guía CLAD de competencias laborales y del libro Diálogos de Futuro de la Travesía para la Innovación Pública. Ya vamos a hablar de eso, pero quiero decirles que hasta acá es una Mercedes número 1. Y después está la Mercedes número 2, que vamos a tener que dedicarle también una parte importante del programa. La Mercedes número 2 ha utilizado sus conocimientos docentes, su capacidad docente, que nos consta que es mucha, para liderar el proyecto Salta Violeta, que es un proyecto educativo que trabaja con intervenciones asistidas con animales y cuidado responsable de perros y gatos. Bueno, digo hasta acá en relación a eso. Y ya te hago la primera pregunta, que tiene que ver con diálogos de futuro, que son, nos explicarás, episodios de una serie, casi parece algo propuesto por Netflix. Algo así. Y donde haces un trabajo fantástico con otras dos mujeres fantásticas, Noemí Pulido, administradora gubernamental,
que la hemos tenido en el programa, y Mercedes Llano, que además de tener también un extensísimo currículum académico, es en este momento diputada provincial en Mendoza por el Partido Demócrata, y a quien ya digo que tendríamos que estar invitando en próximos programas. Y bueno, contanos un poquito qué es TIP y qué es esto que ha producido TIP y que seguramente va a seguir produciendo, los diálogos de futuro. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y por la calidez circundante, porque es un lindo clima para conversar con ustedes. Eh, Empiezo por lo primero que me preguntaste, de qué se trata esto de diálogos de futuro, y viene totalmente conectado con el equipo Travesía a la Innovación Pública, formado por Noemí Pulido, Mechi Llano y yo, somos el trío de TIP. En el año 2019 decidimos con Noemí convocar a Mechi para formar este equipo, porque veníamos informalmente produciendo material juntas, dando clases, escribiendo papers y demás. Y bueno, decidimos formalizarlo en armar un equipo, y nos convocó Oscar Oslak para que este equipo de consultoría y de investigación lo albergara el CEDES, lo cual para nosotros fue un honor absoluto, porque estamos muy felices de estar en esa casa, albergadas como investigadoras visitantes, mientras desarrollamos proyectos que además Oscar se larga y se lanza a aceptar sin saber muy bien, es como, le venimos con ideas raras, ¿no? Y él, bueno, pero si viene de nosotras, se engancha. Y por ahora venimos bien, porque Perdón, viene tanto que hasta en funcionando. algún momento aceptó ser invitado en nuestro programa y cantó y todo. Por eso digo, no, él tiene ese perfil, él también tiene, es como recién acababas de describir, es lado A y lado B, y entonces es como que esa cuestión de la flexibilidad está en Oscar. Así que nos aceptó algunas actividades que eran muy participativas, virtuales y demás, antes de la pandemia, previo, y estábamos ya organizando un curso virtual cuando sucedió la pandemia, justamente, y entonces lo que decidimos como ya estábamos convocadas, ya teníamos mucha actividad de docencia virtual previa, pero se exacerbó, obviamente todo pasó a la virtualidad con la crisis sanitaria, entonces se nos ocurrió con Noé y con Mechi, dijimos, bueno, tenemos que hacer una entrevista a un amigo, un colega amigo peruano, Francisco Merino, que es especialista en ética en la función pública, en la gestión pública en general. Y entonces se nos ocurrió, bueno, en vez de entrevistarlo y hacer no sé, una grabación y mandársela a los alumnos, hagamos un vivo. Y entonces le dijimos a Oscar, mira, en vez de hacer una entrevista sola, hagamos una serie de entrevistas. Y entonces Oscar vino a inaugurar eso que iba a ser una entrevista única, y dijimos, no, va a ser un ciclo, y lo anunciamos como ciclo, con lo cual quedamos comprometidas a que no iba a ser un episodio solo, y así fue sucediendo, que fue creciendo esa idea en una comunidad que ya habíamos creado el año anterior, la comunidad Travesía a la Innovación Pública, que es un grupo abierto en Facebook, ningún misterio, pero en esa comunidad que comenzó siendo, como decimos siempre, no eran 150 amigos que dijimos, vamos a armar un grupo, y se sumaron porque son amigos, pero bueno, ahora tenemos casi más de 1.500 personas de toda América Latina y España, y algunos otros países también, hay personas de Estados Unidos, otros países de Europa. Es una comunidad de gestores públicos y personas que lideran proyectos o trabajan en organizaciones de la sociedad civil o en organismos internacionales trabajando en temas de innovación pública. Y este ciclo es cada 2 semanas, tenemos una persona invitada, Marta estuvo en el programa, bueno, en el episodio de la Sí, sí, temporada 1, en uno de los episodios de la temporada 1. y debo decir que me sentí muy cómoda, ¿eh? Ah, qué Muy bueno. Fue muy linda todos los encuentros son realmente como muy cálidos, pero con vos que ya nos conocemos de haber transitado espacios de trabajo juntas y demás, era como más de memoria, ¿no? Porque uno ya se conoce. La verdad que estuvo muy lindo. Entonces, empezó siendo medio formalito. Después enganchamos nuevas ideas, como incorporar un comentarista, una persona externa que hiciera preguntas además de nosotras, para no ser siempre compartimos una mirada bastante
bastante común entre las tres, entonces tener a alguien como que desde fuera escuchara y comentara. Así que justamente en tu caso estuvo Jorge Ginze, recuerdo, como comentarista. Eso fue a partir del 6º episodio. Y como se empezó a reiterar así, todos decían, hay otro nuevo episodio. Empezaron a hablar de episodio y yo digo, bueno, pongamos temporada 1 y así los nombramos, temporada 1, episodio tal. Y cuando llegamos a hacer los 12 primeros episodios, esto fue idea de Walter Sosa, que estuvo aquí de invitado, mi esposo, que había estado como entrevistado y cuando vio cómo venían sucediéndose los episodios y demás, que era tan diverso los temas que tocábamos y todo, dice, pero esto tendría que ser un libro. Y bueno, así surgió la idea de traducir esos diálogos que están grabados en YouTube, son conversaciones de 1 hora en completo, son 40 minutos de discusión más intercambio con quienes se suman en el vivo de Facebook. Entonces son diálogos ágiles que se usan mucho también para dar clase, para posgrados y demás, y sacamos el primer libro. Mercedes, permitime que paso el aviso. Está en pantalla la tapa de Diálogos de Futuro en este momento. La audiencia puede ubicar Comunidad TIP, TIP, Travesía a la Innovación Pública, pero si ponen Comunidad TIP lo van a encontrar en Facebook. Allí seguramente tienen acceso a cada una de las reuniones y de los videos. Y si entran a la página del CEDES, es el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, repositorio.cedes.org, o la googlean a Mercedes Giacobiello o el CEDES y la título, encuentran. claro, como Tal bien cual. ponés diálogos de futuro y aparece Y enseguida. sale, y se lo pueden descargar gratuitamente, además. Ay, gracias por el comentario. Perfecto. Pero además yo agrego otra cosa y que lo dice Oscar Oxlack en su prólogo, en el prólogo de Diálogos de Futuro, dice algo así, que es un espacio para compartir modos innovadores, son nuevas herramientas y estrategias, ¿no?, para afrontar la gestión pública en la era exponencial. Además, está hecho con un tono que lo hace absolutamente ameno y es también una experiencia pedagógica muy importante porque cada uno de los entrevistados, al contar su experiencia en temas muy variados, pero que convergen en lo que es administración pública, generan una cantidad y calidad de conocimiento que no es habitual encontrar en textos convencionales, ¿no? Ese es un comentario que hizo Oscar, yo estoy muy de acuerdo, y sumado a otra cosa también, que como incluso el texto lo que tiene es como es la oralidad pasada a modo escrito, por supuesto que hay una edición porque no es lo mismo. Esta conversación, si la queremos transcribir, seguro que hay cuestiones que vamos a corregir un poco para que sea más legible, pero realmente mantuvimos el tono, el estilo y las expresiones de cada uno de los entrevistados, con lo cual es bien diverso también. No es como leer un texto completo escrito por una misma persona, o incluso, aunque sean capítulos de autores, esto es una conversación a 3 voces entre un entrevistado y 2 personas que preguntan y opinan. Entonces realmente a mí me da esa sensación, ¿no? Que también uno revive esa conversación en vivo leyéndolo. Me gusta cómo quedó ese aporte adicional, sí. Mercedes, yo te quería preguntar, porque digamos, uno te escucha hablar, es sumamente interesante, empieza a leer el libro y siente cuánto se puede construir en una perspectiva de futuro mucho más avanzada. Casi nos parece que estuviéramos hablando en Alemania, en Suecia, en Canadá, en algún país así, no en la Argentina, ¿no? Y vos estás especializada en administración de recursos humanos en el ámbito público. Digo, ¿cuánto de esto que vos podés hacer y sabés hacer también como diseño e implementación de proyectos de recursos humanos, diagnósticos organizacionales, puestos, perfiles, seleccionar el personal, programas de formación, cuánto de esto se hace en la administración pública argentina a nivel sea nacional, provincial o municipal, y qué haría falta para hacerlo? ¿Es solamente un problema de decisión política o es más complejo? Es como toda mejora institucional, porque es eso, es una institución. Las reglas por las cuales se incorporan las personas a la administración pública en cualquiera de sus niveles, por las cuales se los forma
los procedimientos de evaluación, los modos en que se retribuye, es una institución, ¿no? Son reglas institucionales. Entonces, tienen los mismos desafíos, las mismas posibilidades y las mismas tragedias que toda la construcción institucional en cualquier otra de las áreas, ¿sí? Entonces, esto no es que tiene, bueno, en realidad sí, miento, tiene algo adicional como problema, como desafío, y es que el objeto de la transformación incluye a los propios funcionarios que son quienes tienen que realizar la reforma. Entonces, es, es una institución que para mejorar tiene que modificar las reglas que se les imponen a sí misma, ¿no? A la burocracia, desde tanto de los políticos que son designados por elección y por designación, confianza política directa, como el funcionariado que tiene algún tipo de estabilidad legalmente garantizada o más o menos, pero que de hecho se mantiene a pesar de los cambios de gobierno. Entonces hay un montón de factores que hacen que esto sea complejo. Complejo es, difícil es. Ahora, yo soy una optimista serial, lo mío es dramático. Entonces, realmente no hay otra alternativa que construir instituciones para vivir mejor. Y si queremos salir de todos estos desafíos que nos atraviesan como país, como región, porque América Latina comparte muchos de los desafíos que tenemos nosotros en Argentina, la única es estudiarlo, darle la vuelta desde los dos lugares. Estuvo muy bien que en la pregunta ya me lo dejaste servido. No es, ay, porque no está la decisión política. Y si está la decisión política, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Tenés que tener las dos cosas. Tiene que haber una discusión desde el ámbito académico, desde los gestores y demás, que vaya buscando mejores prácticas y formas de hacer que sean viables en América Latina, no en Noruega, ni en Japón, ni en Corea, pero que sean trasladables a la realidad nuestra, y al mismo tiempo generar la viabilidad desde la política, acuerdos y desarmar tantas grietas que nos atraviesan, que ojalá fuera solo la grieta de la que todos hablan todo el tiempo, son miles de grietas. Así que Mercedes, ese es lo que yo sí, pienso del tema. una pregunta. Dijiste que hay en este momento en TIP, Travesía para la Innovación Pública, alrededor de más de 1.000 personas que están involucradas en este cambio para la era exponencial, muchos de ellos de otros países. Ujú. ¿Qué análisis comparativo podés hacer en relación a esta cuestión? ¿Qué pasa con algunos otros países en relación a esto y qué pasa en Argentina? Depende de cuál es el área, ¿no? De qué área estemos hablando, pero mi sensación es que es todo bastante, a ver, las experiencias que nosotros notamos que llaman la atención en cualquiera de los temas, en gobierno abierto, en gobierno electrónico, en gestión de las personas, en todos los temas de innovación que vamos trayendo, hay experiencias variadas en varios países o niveles de gobierno diferentes a lo largo de la región, pero que se dan como experiencias que por alguna alineación astral, como digo, ¿no? Se dio la coyuntura de todo, de la política, de la parte técnica y demás, que permitió generar algún proyecto o alguna iniciativa que redunda en alguna experiencia que traen nuestros expertos como novedosa o notable, a veces en lugares inverosímiles. Nos ha pasado que en diálogos referidos a cuestiones de laboratorios de innovación y demás, surgieron menciones sobre, no sé, un territorio que yo no hubiera imaginado en México, un estado mexicano que logró establecer laboratorios de innovación para un tema muy puntual, y es un caso como una especie de invernadero institucional estudiado en el tema, y no sería como el lugar donde vos irías a buscar gestión novedosa. Entonces, me parece que hay que ser como tener una mirada abierta a buscar en todos los niveles de gobierno, en todos los niveles de desarrollo de los países, porque si no uno siempre termina, bueno, ¿qué está pasando en Brasil o qué está pasando en Chile? Bueno, en su momento qué estaba pasando en Perú, que había una movida de modernización bastante fuerte, pero también nuestros países pasan estos péndulos cíclicos, ¿no? Políticos que
que también ponen como un cono de sombra sobre los temas de modernización por un tiempo y después vuelven. Entonces yo digo, hay que mantener una mirada abierta y de hecho los expertos que entrevistamos son de países diferentes, en temas distintos y traen referencia a mucha diversidad de experiencias así en territorios específicos o en áreas de política específica en países distintos. Mercedes, Mercedes, hay una Mercedes, dije yo, reflexión, ¿vieron? hay una reflexión tuya que titulaste y me encantó, Viejas anomalías y nueva normalidad. Y allí presentás tres posibles escenarios con respecto a la post-pandemia. Y sería bien interesante si nos podés comentar, porque aparte haces una reflexión sobre el dinosaurio. Así que si nos contás a la audiencia estas reflexiones que son bien actuales. Cuando surgió la pandemia y la gestión pública, las administraciones públicas en toda América Latina eh, pasaron a la virtualidad para evitar el apagón administrativo. No hubo alternativa, a pesar de que la normativa no avalaba, en la previa, no avalaba el teletrabajo ni el trabajo a distancia, bueno, un montón de cuestiones que había. Reflexionamos con Noemí y con Mechi sobre el tema. De hecho, el título ese es de Noemí. Así que Ah, bien. debo decir que el título nos pusimos a reflexionar y surgió esta idea de que al final, cuando estábamos tratando de pensar, se empezó a hablar de la nueva normalidad, cuando empezó la pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando todo esto se aplaque? Y haciendo una proyección de cuáles eran las posibilidades, ¿no? Una alternativa era, bueno, pasar por toda esta eh, como catarata de innovaciones tecnológicas por necesidad extrema, no por decisión, pero bueno, se precipitaron un montón de cuestiones que se habían empezado a trabajar antes. Bueno, el mejor de los mundos es que de todo esto salgamos reforzados, todos nuestros viejos problemas empiecen a resolverse a partir de este aprendizaje. Otro es que al final todo pasó y volvemos al 20 de marzo de 2020 como si nada hubiera sucedido, y otra era el escenario que rezábamos, bueno, lo ponemos como alternativa, pero que nunca suceda, que sea como una especie de clientelismo virtualizado tremendo, donde la virtualidad termina empeorando y corrompiendo lo que hubiera de poco o mucho institucionalizado previo a la pandemia. Entonces, bueno, trabajamos con esos tres escenarios como para jugar con las alternativas. Y justamente nosotros trabajamos además con Oscar en un proyecto financiado por la Agencia de Innovación, un proyecto PISAC, sobre las capacidades estatales y todos estos temas de presupuesto, gestión, de toda la innovación pública, ¿no? Gestión del gobierno abierto, gobierno electrónico, gestión de las personas, cómo fue atravesado por la pandemia y cómo impactó en las capacidades estatales durante y post pandemia. Así que la semana pasada cerramos ese proyecto. Vos me estás preguntando esto, que me remonta a aquella hipótesis de los tres escenarios, y hoy salió una norma del gobierno nacional que ordena que el 1 de mayo todo funcionario de la Administración Pública Nacional vuelve a la presencialidad plena. Venían haciendo como burbujas rotativas, una cuestión medio intermedia, sin importar si en el nuevo modo que habían adoptado, ¿no? De algunas personas en teletrabajo, otras no, pudiera ser una mejora para su organización. Hubo lugares donde nosotros estuvimos entrevistando y trabajando que eso implicó una mayor productividad, hacer una combinación. De hecho, es lo que están haciendo las empresas. Las empresas hoy en día están aprovechando, ya que tuvimos que pasar todos a virtual y experimentamos este campo, en qué aspectos esto nos sirve y lo mantenemos, y en cuáles, no, por favor, volvamos a las reuniones porque se nos hacía cuesta arriba terminar de resolver un tema, negociar una cuestión complicada. Bueno, no va a suceder eso, porque quedó claro con la norma de hoy que la disposición general es: volvamos al 20 de marzo de 2020 a los fines del trabajo a distancia, que en muchos lugares había sido un aprendizaje que había tenido un efecto positivo.
Entonces, si vos me retrotraes a ese juego sobre escenarios futuros que habíamos hecho en plena pandemia, hoy te diría que no es tan tajante, ¿no? No es que esta norma implica que todo se borra, pero en el fondo es una señal desde la decisión del gobierno nacional que invita a volver a foja cero, a la prepandemia, básicamente. O sea que la Charlie, hipótesis de la nueva normalidad virtuosa, vos pensás que no se va a producir o por lo menos No, no de no, una manera claro, generalizada. eso, no sería tan tajante porque esto es es una formalidad, porque lo que está diciendo es, a partir de, no es que si mejoraron algún modo de trabajo, no dicen no pueden hacer nada virtual. Lo que pasa es que al haber esta situación, que esta ambigüedad normativa permitía más flexibilidad, informalmente, pero lograba más flexibilidad, y además pasó algo interesante, con la virtualidad no hubo otra que trabajar por objetivos. Porque cuando vos haces horas silla, como digo yo, muy, así como una metáfora muy visual, la supervisión del trabajo termina siendo por contabilidad de metrónomo de horas, ¿no? Uno empieza al temporizador. Dije metrónomo, tengo tantos instrumentos musicales alrededor acá que se me, se me coló la música. Claro, tenés ahí como contando el cronómetro, a ver cuánto falta para que termine el día o si la persona estuvo todo el tiempo o no estuvo todo el tiempo. Cuando eso no sucede, lo que termina pasando es que hay distribución de tareas, se envían los trabajos terminados, hay horarios específicos para las reuniones y el resto cada uno resuelve en el mejor momento de mayor productividad que puede. Y eso fue algo que apreciaron mucho los Sí, como ya directivos. estamos en el momento de la pausa, que seguramente eso es lo que te va a decir Alejandro, ¿podríamos concluir en función de esto que vos contaste que nuestro Estado tiene poca o nula capacidad de aprendizaje? Contestanos Sí. después de la pausa. Dale, después de la pausa, dale, hagamos eso. ya volvemos, nos vamos a la pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Bueno, estamos de vuelta. Marta, ¿por qué no le recordás a Mercedes la pregunta? Sí, lo que yo decía como conclusión de las cosas que vos contabas es que parecería ser que nuestro Estado tiene poca o nula capacidad de aprendizaje, ¿no? Si volvemos a marzo del 2020, prepandemia. Sí, la pregunta, a mí me duele la pregunta porque es fuerte,
Y yo no me animaría a dar una respuesta tan tajante. Estás presuponiendo, bueno, no hay aprendizaje cero. Lo que yo veo es que el Estado no es monolítico. Entonces, como está conformado por una gran variedad de organizaciones, de grupos de personas y demás, yo no creo jamás en ninguna situación que eh, pueda uno decir, bueno, en todo el Estado, en todos los niveles y demás, todo esto pasó y nada se aprendió. Lo que sí es cierto es las organizaciones públicas ya de por sí, por sus características, ¿no? Por el sistema de regulaciones que tiene, por su tamaño, por todo, no es lo más ágil del planeta por definición, entonces ya de por sí el aprendizaje es difícil. Cuando encima surgen intereses o grupos de poder que eh, interfieren en la posibilidad de que lo que se aprendió sea en mejor beneficio de los servicios de la ciudadanía, se complica un poco más. Entonces yo cuando hice este ejemplo de hoy, ¿no? De salió una norma que vuelve a retrotraer el sistema de presencialidad y de trabajo a distancia, es eso específicamente, pero que fue muy fuerte en la pandemia, al 20 de marzo, digo, es un mal signo, eso no significa que grupos que yo de hecho los veo y los conozco, hemos tenido charlas con personas que trabajan de otra manera hoy. No importa que les vuelvan a traer de prepo a toda la gente a su oficina, van a trabajar diferente. Pero a lo que voy es que como, y ahí me acerco un poco a tu visión, ¿no? De, bueno, entonces no se aprendió nada, hay algo que tiene que ser una señal desde la mayor institucionalidad del Estado que invite a que eso suceda. Eso es lo que a mí me parece que falta. Y también, vuelvo también que en el intervalo conversábamos con Alejandro que no es tampoco que haya una posibilidad de decir hay una receta o un remedio para que esto se resuelva y salvemos todas las trabas y recuperemos una mejor gestión pública en todos los niveles y en todas las organizaciones. No hay una receta, pero sí hay buenas prácticas a revisar, a mirar y a tener en cuenta y a buscar la manera de, desde una visión técnica, pero que tenga en cuenta los intereses políticos de los actores que tienen que tomar decisiones sobre estos temas, que les resulten en un cálculo de costo-beneficio en el corto, medio y largo plazo factibles para poder torcer el transatlántico un grado en el sentido correcto. Yo no creo que en la administración pública se puedan hacer las revoluciones de a partir de mañana las cosas se hacen de tal manera, pues no es así en ningún lado, pero menos en la gestión pública, pero también lo mismo que tiene de pesado para innovar, tiene que cuando las cosas se empiezan a organizar de cierta manera, es más difícil volver todo para atrás. La gestión financiera en Argentina en su momento tuvo un desarrollo y una explosión que la despegó de toda América Latina y eso persistió y sigue y después se terminó reflejando en un montón de sistemas que hoy en día alimentan el seguimiento del presupuesto y demás en todas las administraciones en Argentina, por poner un ejemplo. Charlie. Y Mercedes, nombraste a la ciudadanía y también nombraste muchas veces a Latinoamérica. Quería hacerte esta pregunta inspirado en un filósofo colombiano que se llama Bernardo Toro. Bernardo dice que el problema que tenemos en América Latina en el vínculo entre los ciudadanos y el Estado es que América Latina tiene estados que no se parecen a sus pueblos. Me gustaría conocer un poco tu mirada, si coincidís con esto o no, y qué rol debería tener el ciudadano en esta transformación del Estado, ¿no? En correr un grado el transatlántico. Para mí, yo estoy convencidísima que es fundamental. Ahora, en todas estas reformas, o en estas mejoras que tienen que ver con el modo de que funciona el Estado hacia adentro, ¿sí? Porque una cosa es convocar a la ciudadanía a reformas que pueden, como que les resultan tangibles, ¿no? Vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar la salud, vamos a hacer que haya menos inseguridad. Entonces son políticas sustantivas donde la gente entiende qué es lo que hay que hacer, más o menos se imagina de qué se trata. Ahora, yo te digo, vamos a convocar a la ciudadanía para mejorar la gestión de las personas desde el interior del Estado. Estas mejoras que tienen que ver con el modo de innovar dentro de la administración no son reformas muy sexys para la ciudadanía porque son muy indirectas. Sabemos que necesitamos un Estado capaz, fuerte y que funcione bien para que todo lo demás pase, pero es un paso intermedio.
¿entendés? Vos haces una movilización barrial, pasa a mí en mi barrio, porque hay una situación con la seguridad en el barrio, lo que sea, pero cuando ya es que funcione mejor el sistema por el cual las cámaras, ya cuando es una cosa que tiene tantos pasos hasta que el servicio suceda, es menos posible que haya involucramiento más fuerte. Y eso pasa en todos los países, no solo en América Latina. Pero además, la institucionalidad es débil en todos los niveles en América Latina. No es un tema de los estados son débiles. Atraviesa todas las instituciones, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil. Esa es la realidad que tenemos. En esa línea, Mercedes, ¿nos podés comentar, por supuesto que muy rápidamente, porque es un tema complejísimo, amplio, fascinante, qué es esto que vos nombraste varias veces, el gobierno abierto? ¿De qué estamos hablando? El gobierno abierto es un concepto que, para decirlo muy sencillo, lo que hace es poner las tecnologías al servicio de la participación ciudadana para que las personas tengan incidencia en todo el ciclo de políticas públicas. Entonces, hay muchísimos ejemplos en toda la región donde el hecho de poder participar remotamente permite no solo saber cuáles son las preferencias de las personas respecto de una política, sino también involucrarlas durante su implementación o durante su evaluación. Entonces, es un mix, yo digo, me parece la forma más fácil de explicarlo, es un mix de participación ciudadana mediada por la tecnología. Bueno, y lo dije varias veces sin explicarlo antes, así que bueno que me lo preguntaste. Yo quisiera poner un ejemplo muy concreto para mirar con detenimiento, seguir y aprender, que es el sitio del gobierno vasco que se llama Irekia, con I latina y K, Irekia. Es fantástico porque combina esto que vos decís, lo presencial con lo virtual y los temas que hacen al gobierno abierto y que ojalá tendamos hacia el Estado abierto, de transparencia, colaboración, participación, están absolutamente a la vista. Uruguay también tiene un sitio muy interesante que es Uruguay Concursa. Ambos sitios han recibido en su momento premios de Naciones Unidas. Invito a que se metan allí e investiguen un poco. Pero bueno, ahora Marta, antes de que cambies el tema, que quedan unos minutos, yo hay algo que no me quiero perder, porque la audiencia de repente quien nos escucha dice, escucha, qué interesante, qué bueno, ojalá hubiera varias Mercedes en lugares, administradores públicos como vos, como Noemí, formados, formadas, capaces, profesionales. Si hay algo que uno tiene la sensación cuando trata con el Estado a todos los niveles, nacional, provincial, municipal, es justamente de esa falta de profesionalidad, en muchísimos casos de esa falta de idoneidad. Yo me pregunto si esto, cuánto tiene que ver con la falta de premios y castigos y cuánto tiene que ver con las modalidades de ingreso al Estado. Porque digo, si no modificamos eso, ¿qué chance tenemos de modificar? No, el comienzo está muy bien lo que decís. En todos los países, cuando se intenta hacer algo para resolver este tema de las capacidades al interior del Estado, las reglas de ingreso son el paso cero, son el paso cero. Entonces, eso es muy importante. Y algo importante también en relación con lo que decís es, no necesariamente eso quiere decir que todas las personas que ocupan cargos públicos no sean capaces para lo que tienen que hacer o que no tengan las competencias para lo que tienen que hacer. Pero el problema es que si llegaron a ese lugar, no por haber sido chequeada su competencia, sino porque, bueno, por las relaciones, por contactos o lo que sea, llegaron a tener una posición de decisión, ya estamos mal, porque lo que genera es una falta de legitimidad y no se hace institucional esa competencia o esa capacidad. Entonces, el equipo que dirige esta persona puede ser súper capaz, pero bueno, está hoy, pero cuando lo remuevan por algo, va a venir alguien que no sabemos si va a tener las competencias o no para continuar, para seguir con la misma línea. Entonces, es importante que haya un sistema de acreditación de esas competencias requeridas para cada cargo, sin rigidez, con un sistema que permita ver las competencias en acción, no que sea un examen teórico que después cuando vas a la cancha no podés resolver un problema, pero sí que haya reglas claras para
para chequear roles y perfiles de competencias es paso cero, es fundamental para que prospere el sistema. Bueno, ahora sí, cambiemos, vamos y llamamos en este momento a la otra Mercedes, que sos vos misma, Soy pero yo en esta cosa multifacética que te caracteriza, que nos expliques, que nos cuentes qué es Salta Violeta y de dónde Debo viene. decirte, primero, que me sorprende y gratamente que me preguntes, porque yo venía con mi sombrerito de gestora pública y de investigadora en temas de gestión pública, pero esto otro no está tan alejado tampoco, porque lo que yo hago es liderar un equipo que hacemos lo que técnicamente se llama intervenciones asistidas con animales. Es un modo de trabajo que se aplica al ámbito terapéutico y educativo, incorporando animales para potenciar el bienestar de las personas que son beneficiarias o de terapias o de educación. Entonces, mi equipo se llama Proyecto Salta Violeta por Carlitos Escaciota. Se los habrá contado su abuela, que había un payaso que se llamaba Carlitos Escaciota y tenía una perrita de trapo que decía Salta Violeta. Perdón, me metí hoy en internet a buscar Salta Violeta, a ver de dónde venía, y vi justamente un video de Carlitos Escaciota con esa una perra de peluche, de trapo, sí, trapito. Qué sé yo, y lo decía Salta Violeta, Salta. Exactamente. Entonces, de ahí viene, y tengo un equipo, somos 8 personas, 8 guías con sus respectivos perros. Tenemos más de un perro cada uno, así que son una banda de perros. Y lo que hacemos es actividades educativas en escuelas, ludotecas, hemos ido a hospitales, a un montón de lugares, para enseñar a los chicos, a los maestros, a sus familias, convivencia responsable con perros y gatos. Pero lo hacemos con los perros en vivo, yendo con nuestros perros entrenados a estos espacios. Esto tiene todo un marco, como siempre, ¿no? Todo tiene un marco metodológico detrás y demás, y como yo no soy de hacer las cosas así a la improvisación solamente, empecé a estudiar el tema. Empezó como una experimentación con mi hermana Virginia, que también las dos somos fascinadas de los perros. Nos gustó y empezamos a estudiar el tema. Hoy en día yo lo que soy adestradora canina, porque me recibí en la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela de Adiestramiento, les cuento. No solo eso, sino que además soy evaluadora de Pet Partners, que es la organización más grande del mundo en acreditación. Es un registro de equipos de guía y animales de terapia. Hay más de 15.000 en todo el mundo, y en Argentina lidero la iniciativa, y hay un voluntariado, y hay equipos ya registrados acá con la metodología de simulación. Es justamente, hacemos un examen de ingreso a los equipos para poder entrar a un hospital con tu perro, tenés que estudiar, tenés que dar los exámenes y tenés que hacer una evaluación de competencias. Competencias que se miran una por una, las conductas del guía y del perro en una situación simulada de una visita, para poder acceder a tener ese registro, esa credencial, para poder entrar a hospitales y escuelas. Quiero decir que hay un video, Mercedes, que hay un video en el que pones Salta Violeta y aparece automáticamente ese video, donde vos explicás inclusive educar a los adultos para que la perspectiva de que el chico es dueño del perro, que el perro es del chico, no, el perro es del adulto. Eso también me parece que tendrías que comentarlo, si podés. Dale. Que en realidad esto que estoy diciendo, que enseñamos a los chicos, es como digo yo, como Dora la Exploradora, como Mickey Mouse. Estás hablando a los chicos, pero le estás hablando a los adultos. Y justamente uno de los mensajes más fuertes que damos en las escuelas es: los perros nunca son de los menores. En una familia los responsables son los adultos, y los disfruta toda la familia, pero en realidad el cuidador primario es muy cruel, poner un ser vivo a cargo de otro ser que no se puede bastar a sí mismo. Entonces, estos principios de convivencia responsable deberían ser una política pública. Además, no hay otros países donde este tipo de educación para la empatía y trabajo sobre respeto a la vida y de convivencia responsable con los animales en la familia son
indicados en la currícula desde los municipios y las provincias. Bueno, en España está ahora vigente, en Estados Unidos, en Australia, porque es importante para después mejorar la convivencia ciudadana. En realidad al final es lo mismo, volvemos al mismo tema. Mercedes, ¿cómo las escuelas los convocan a ustedes? ¿Cómo llegan a las escuelas? Hay dos alternativas. Una vía es simplemente que en una escuela individualmente nos escribe un mensaje a las redes, es Proyecto Salta Violeta en Instagram, Facebook, tenemos canal de YouTube, tenemos blog, tenemos todo es igual, @Proyecto Salta Violeta. Nos mandan mensaje privado en cualquiera de las redes, nos preguntan nos cuentan qué es lo que necesitan y acordamos una visita. Nos contratan para hacer ese trabajo, es un servicio educativo, y si no, también tenemos programas a través de municipios, en los cuales generalmente es a través del área de salud, de zoonosis, que buscan promover justamente bajar la incidencia de mordeduras en chicos, o aumentar la cantidad de castraciones o vacunación de los animales en la población del municipio, y hacemos programas para las municipalidades donde vamos sin costo a las escuelas porque el costo lo absorbe el municipio que nos contrata. Pero básicamente eso es lo que hacemos. Y hacemos trabajo voluntario también en muchas instituciones protectoras de animales y demás. Yo quería agregar en lo multifacético de Mercedes, a mí hay algo que me quedó ahí picando, querría alguna aclaración. Ex bailarina, convertida a la Ashtanga Yoga, eso también me parece interesante. Yo tomé clase, además, es muy perdóname, bueno. hago un comentario. Varias de las cosas que hace Mercedes me parece que se pueden vincular mucho claro, tal cual, con nuestra amiga Inés Sanguinetti y con la Fundación Crear Vale la Pena en muchos aspectos, de manera que por lo menos las vamos a convocar a que bailen juntas en algún momento. Está bueno, está bueno. Tomé clase de ballet durante casi 30 años, con Olga Ferri, así que Olga la amo, falleció hace unos años, pero para mí fue hermoso, porque yo empecé a bailar ya grande para poder hacer una carrera bailarina, y tampoco lo quería, yo tenía ya 18 años creo cuando empecé a tomar clase, porque sí, porque me gustaba mucho la expresión corporal y demás, pero me anoté en la escuela donde se entrenan todos los bailarines, pues soy así, hay ballet, donde hay que ir a ballet, voy a lo de Olga Ferri, y fue para mí una experiencia maravillosa, porque primero, por supuesto que me hizo muy bien también hasta para lo profesional, poder manejarte con los movimientos, es una manera de expresión que también se traduce al dar clase, al todo, no me voy a poner a bailar, pero digo, el manejarte en la escena ayuda el hecho de bailar, pero más allá de eso, vi formarse a todos los bailarines. De hecho, hoy subí un video de María Elena Núñez, que yo la conocí de chiquitita, agarrada a la barra, aprendiendo los primeros pasos, y es una estrella del Royal Ballet, o Paloma Herrera, Paloma también estuvo conmigo en clase, éramos todas compañeras del estudio, y yo iba viendo pasar las generaciones, porque yo me quedaba tomando clase porque era por hobby, y el resto se iban a Chile, otras iba a Alemania, no sé qué. Conozco a todos los bailarines, varones y mujeres de todas las generaciones últimas, los conozco, los he visto formarse desde pequeños, y eso me da un gran placer, y siempre me pasó eso, me gusta verlos. Comparto el placer del movimiento y demás, pero como yo no tenía ganas de ser bailarina, no sufría porque hicieran 20 fuetes seguidos, porque a mí me encantaba verlos, así que lo disfruté mucho. Buenísimo. Tenemos comentarios. Charlie, dale. ¿Vos me pediste? No me pediste. No, dale, pasá los comentarios. Leí mal. No, comentario de un oyente justamente que dice, muy interesante como piensa, me encantó la idea de hora silla, cómo la entiendo, 8 horas que solamente voy a cumplir horario. Dice, 12 años trabajando en el Estado, un tema cultural que no cambia. Pasó la pandemia y pensé que podría llegar a producirse un cambio, pero no. Todo igual a antes de la pandemia. Y la cultura imperante es la de hora silla. Silla, bueno. Qué bárbaro. Eso no está bueno. Como señal no está bueno, claro. Estoy de acuerdo.
Pero bueno, quedan, yo decía, ¿no? Como un poco como conclusión mía y Perdón, Charlie quería decir algo. Sí. No, me están inventando que diga algo, así que voy a decir algo. Pero, no, un comentario ligado a tu actividad con las mascotas, con los perros. Vos sabés que en Change la mayor cantidad de peticiones que hay se refiere a denuncia de violencia animal, ¿no? Es decir, hay como una conciencia, me parece, y una militancia fuerte con respecto a todo el tema de empezar a cuidar en serio las mascotas. Sí, y lo que pasa es que lo que estás cambiando es el rol que tienen los animales de familia, ¿no? Antes les decíamos mascotas, ahora estamos tratando de cambiar ese nombre hacia algo que que refleje el rol que tienen. La gente realmente los incorpora como miembros de la familia, tienen un rol en la familia, de hecho hay toda una nueva producción científica sobre el tema, lo que cambian la estructura familiar con los perros y los gatos, sobre todo, que son los que más conviven y más relación tienen con las personas. Y eso también, desde la conciencia social, de toda esa corriente animalista, está teniendo incluso incidencia política. O sea, hay toda una movida y también con los hábitos alimentarios. Hay un montón de vertientes, ¿no? Justamente esta semana hay un congreso de derecho animal en Uruguay, promovido por varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas también de protección animal y demás, y también toda una rama muy nueva. Yo participo también en una institución que es el Instituto Iberoamericano de Antrozoología, que nuclea esas disciplinas que intentan, con distintas miradas, abordar el vínculo humano-animal. Y en particular, en este instituto se trabaja mucho sobre el vínculo humano-perro, como los perros como parte de la familia. Así que hay también toda una vertiente ahí que se va haciendo cada vez más fuerte. Es un buen punto. Bien. Bueno, Mercedes Giacobiello, realmente multifacética, de verdad. No nos alcanza el tiempo, posiblemente necesitamos otro programa para hablar más a fondo de algunos aspectos, pero nos diste también una esperanza, no diría una ilusión, como dice Marta, siempre hay que tener un poco de esperanza en que administradores profesionales, serios, capaces, ayuden a planificar un Estado realmente mucho mejor. Nos vamos a ir a la pausa y tenemos a la vuelta, además de una segunda entrevista a 7:30, nuestra columna desde Washington, que está particularmente interesante, lo de Marcelo de Jesús de hoy, y también tenemos un aporte sumamente valioso de Gastón Marra desde Ficha Limpia. Así que vamos a la pausa, nos volvemos. Gracias, Mercedes, por tu participación. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Me quedo escuchando, me quedo escuchando el resto después. Lo bien que haces, lo bien que haces. Es que está bueno, en serio, me voy a quedar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. En la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos con 24 grados de temperatura y una humedad que alcanza el 64%, tenemos el cielo despejado. Recordemos que para mañana, martes, el Servicio Meteorológico anuncia lluvias con una mínima de 11 y una máxima que alcanzará los 24 grados. Encuestas que están llegando cuando falta más de un año para las elecciones presidenciales, sin embargo, están muy activas. Javier Milei ya es el segundo dirigente con mejor imagen de la Argentina. Una encuesta de Opina Argentina le da 18 puntos de intención de voto, mientras que otra, de Management Fit, lo ubica como el mejor dirigente de la oposición después del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Javier Milei se convirtió, según una encuesta, en el segundo dirigente con mejor imagen positiva de la dirigencia argentina. Además, se produce una incógnita para saber si su desempeño en las presidenciales de 2023 tendrá, por supuesto, esta intención de votos que se está reflejando ahora, o esta imagen
imagen positiva, mientras que en Juntos y en el Frente de Todos hay distintos dirigentes que miden de manera diferente. En Juntos por el Cambio, según un estudio de Management and Fit, el que mejor imagen positiva tiene es el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego aparece Javier Milei, mientras que más atrás aparecen otros dirigentes como Patricia Bullrich, Mauricio Macri o Martín Lustó. De alguna manera, la oposición al Frente de Todos es un espacio que está pidiendo ser ordenado de alguna forma. Recordemos que hay una gran cantidad de dirigentes que ya han expresado sus intenciones de competir durante el año 2023. Eve de Bonafini habló contra el presidente Alberto Fernández y dijo: Cristina eligió mal y ya se está dando cuenta. La titular de Madres de Plaza de Mayo afirmó que Alberto Fernández miente. También apuntó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, y dijo que tiene cara de piedra. Eve de Bonafini, con declaraciones polémicas, una dirigente muy cercana a la vicepresidenta de la Nación, a su entender dijo que el presidente nunca fue a ver un barrio, nunca fue a ver a la gente de un barrio. En Buenos Aires, un informe de Antonio Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. En mi casa somos como 40 millones de personas. Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bueno, estamos de vuelta. Como bien decía Marta, Mercedes Giacobiello, como Noemí Pulido y como tantos otros excelentes administradores gubernamentales, son esos valiosísimos recursos humanos que el Estado argentino no ha sabido utilizar, ¿no? Marta, valía la pena el comentario. Exacto, sí, no ha sabido aprovechar. En mi paso por el Estado, yo trabajé con administradores gubernamentales, aprendí un montón de ellos, me ayudaron un montón y no podía creer que no se los aprovechara en tanto y en cuanto tenían esa enorme capacidad, esa enorme predisposición a hacer las cosas bien, conociendo lo que hacían, ¿no? Tal cual, hay un punto más para completar el comentario de Marta. No solo no aprovecharon, sino que además discontinuaron la carrera, esa carrera formación, ¿no? Creada a imagen y semejanza de la Escuela de Administración Pública de Francia en la época de Alfonsín, solo tuvo 3 camadas, después la discontinuaron, y la discontinuaron todos los gobiernos, ¿no? Porque son personas capacitadas que no entran al rubro político, sino que son planta permanente del Estado, entonces no los pueden manejar porque es gente capacitada y formada y además autónoma. Entonces es una lástima que no se cuente con esa burocracia profesionalizada como fueron estas 3 camadas, que la mayoría se están jubilando. Así es. Estábamos charlando que tu hermana se acaba de jubilar justamente. Charlie, contanos un minuto, porque la queremos invitar también. No, exacto. Ella fue administradora gubernamental en la primera camada, además en algún momento lideró la asociación que nuclea a los administradores gubernamentales, así que tiene ahí una vasta experiencia y exactamente se jubiló el año pasado. Nombrala. María Dolores March. Bueno,
Vamos a cambiar de tema y de país. Vamos a escuchar un muy, muy interesante informe de Marcelo de Jesús sobre Washington, que también va a marcar algunos contrastes entre las instituciones en ese país y las nuestras. Lo escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy vamos a hablar sobre la justicia en Estados Unidos. La columna seleccionó este tema porque puede ser un ejemplo para nuestro país sobre cómo deben funcionar las instituciones y qué reacciones deben tener ante las críticas. El presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el Chief Justice John Roberts, emitió un reporte anual sobre el estado de la justicia en ese país. Si bien señaló que durante 2020 y 2021 el Poder Judicial tuvo que enfrentar dos grandes desafíos, la pandemia y la ciberseguridad, al Chief Justice le pareció importante resaltar a la sociedad dos tópicos que ya eran relevantes para ciertas áreas del gobierno y de la sociedad. La primera cuestión fue la relativa a la declaración financiera que tienen que hacer los jueces y su obligación de excusarse en ciertos juicios. Roberts aludía a una investigación del Wall Street Journal en septiembre de 2021, en primera página y durante varios días, señalando que entre los años 2010 y 2018, 131 jueces federales participaron en un total de 685 juicios que involucraban compañías en las que ellos tenían, o sus familias tenían, acciones o intereses. Dijo Roberts: déjenme ser claro, el Poder Judicial toma estas cuestiones muy seriamente. Esperamos que los jueces adhieran a los más altos estándares y estos jueces han violado esa regla ética. Pero quiero poner estos hechos en contexto. Estos hechos representan menos del 1% sobre 2,5 millones de casos en los 9 años que involucró esa investigación. ¿Y por qué nos sirve esta referencia para nuestro país? Porque Roberts no salió a descalificar la investigación del diario, ni salió en una defensa corporativa de la justicia. Por el contrario, lo tomó como un aporte a la mejora de ella. Pero para tranquilidad de la población, se sintió en la obligación de destacar que en la gran mayoría de los casos, los jueces cumplen con sus obligaciones. Y pese al número ínfimo de violaciones, Roberts dijo que iban a tomar las medidas necesarias para evitar que se repitan en el futuro. Y acá Roberts profundizó. Señaló que estas violaciones significaban errores también en los controles y procedimientos. Entonces señaló que habían tomado medidas más serias y rigurosas para los cursos de entrenamiento éticos y para los mayores controles y supervisión. El juez señaló que la investigación no reveló que esos jueces hubieran sido beneficiados en los juicios en los que intervinieron. Pero Roberts concluyó: el problema es nuestro y no del Journal. El segundo tópico resulta de una preocupación que senadores de ambos partidos expresaron públicamente sobre cómo se asignan a los jueces ciertos tipos de casos en la justicia federal. La preocupación es por lo que se conoce en Argentina como el forum shopping, es decir, cuando una parte utiliza indebidamente un procedimiento judicial para que lo tome un juez que le conviene. Roberts dijo que este tema se investigará y se tratará justamente en la conferencia judicial de este año. De nuevo, esta columna quiere destacar dos cosas. La primera, que Roberts no devolvió las críticas acusando a los senadores de politizar a la justicia, sino que tomó el problema y se puso a solucionarlo, sin imputar a nadie segundas intenciones. Y lo segundo es que los senadores no tenían tampoco la intención de descalificar a la justicia ni a la Corte Suprema, sino que manifestaban un problema que era más o menos conocido en la sociedad. En conclusión, si bien Estados Unidos es un país que sigue ampliando su división política, los poderes constitucionales en general y la justicia en particular siguen interactuando con los más altos estándares institucionales. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Interesantísimo el informe. Sí, Mercedes, dale. Sí, no, me pareció esa última frase cuando yo escuché antes a Marcelo, me pareció genial, porque uno, escuchándola recién a Mercedes, se plantea cuáles son nuestros estándares y nuestros políticos y nuestro presidente tienen los datos, en general me refiero, ¿no? A los distintos poderes, tienen datos de cómo están funcionando para tan rápidamente decir, como se dijo,
estos jueces solo es el 1% y además se verificó que no se beneficiaron personalmente. Es decir, hay ahí algo del estándar y de la información que a mí me genera una profunda admiración y tendría que ser una aspiracional para nosotros. Bueno, Sí, hay algo que me dale. parece que puede resumir un poco el resultado que se da en Estados Unidos y que nos comentaba Marcelo, los cursos de entrenamiento ético que él mencionó, ¿no? Cursos de entrenamiento ético. Claro. Sí, y la idea de rendición de cuentas, ¿no? Que se ha perdido. Acá hay dos cosas que me parecen fundamentales en el Estado que se han perdido y mucho. Una, la vocación de servicio, la idea de que realmente quien está allí está para servir a la sociedad, que para eso está allí. Y la otra, la de que tiene que rendir cuentas como consecuencia lógica. Bueno, un presidente de la Corte, en lugar de decir, uy, nos están atacando, dice, a ver, ¿qué están diciendo? Bueno, esto hay que investigarlo, esto hay que profundizarlo, esto corresponde que se analice y corresponde que se mejore. Obviamente, y dice Marcelo, en una sociedad muy dividida, donde la grieta es tan o más fuerte que acá en muchos aspectos, y sin embargo se va a fondo. Yo leía hoy, nuestro productor Fede Politi nos arrima siempre material a último momento, y hay un material interesantísimo que le vamos a pedir a Marcelo un análisis para su próxima columna, con respecto a las denuncias que involucran al hijo del presidente Biden y la investigación sobre el rol que el propio presidente Biden, cuando era vicepresidente, cumplió en supuestos negociados que están en ese curso de investigación. Bueno, están en curso de investigación y nadie sale a decir que hay ataques al presidente, ni siquiera lo dirían en un enfrentamiento como el que hay con el trumpismo del otro lado, ¿no? Sencillamente hay una acusación, se investiga, se analiza y el lawfare no existe, digamos, en Estados Unidos. Charlie, no sé si querés agregar algo sobre el tema. Sí, se cumplen 25 años, ahora haciendo cuentas, porque hasta 25 sé sumar, del banco de datos que impulsamos en Poder Ciudadano en el año 97 de los jueces. Fue un banco de datos sobre jueces. Se publicó con Editorial Perfil, se llamó ¿Quiénes quieren la justicia? Y se le enviaba un cuestionario a jueces preguntándole trayectoria curricular, patrimonio, etcétera. De los 79 jueces convocados, invitados, obviamente porque no nos podíamos obligar, invitados a contestar ese formulario, que eran los miembros de la Corte, de la Cámara Nacional de Casación Penal y de las 3 instancias de la Justicia Federal y Penal Económico de la Capital Federal, 79 magistrados, solo respondieron 19. Los otros 60 se negaron por distintos motivos a responder, ¿no? Así que fíjense el marco, digamos, el encuadre ético y digamos, dándole una oportunidad de implementar una herramienta de transparencia, que de hecho la tienen que cumplir los poderes ejecutivo y legislativo con las declaraciones juradas. El Poder Judicial se abroqueló prácticamente para no entregar esa información a la ciudadanía, porque obviamente esto era después para hacerlo público a los ciudadanos. Bueno, si se investigara a fondo el patrimonio de los jueces, el resultado de esa investigación. Ya que mencionaste este tema, recordarás también el banco de datos de candidatos, Charlie, proyecto que iniciamos con Manolo Mora y Araujo. Y justamente era poder mostrarle a la ciudadanía quiénes eran los candidatos que se estaban proponiendo para un cargo electivo. Les hacíamos una entrevista que nos contaran cosas de su vida, su currículum, etc. Fue fantástico. Bueno, después eso derivó en Directorio Legislativo, que es otra organización no gubernamental y que sigue trabajando en ese tema. Así es. Con ficha limpia. Exacto, y el banco de datos de jueces fue inspirado en el banco de datos de candidatos políticos. Claro. Si hablamos de transparencia, uno de los símbolos de aporte ciudadano a la transparencia justamente es nuestro amigo Gastón Marra. Y como sabemos que hubo muy interesantes novedades en los últimos tiempos sobre ficha limpia, le pedimos que nos haga un pequeño informe y tomo la idea que lanzaba Mercedes en la previa nuestra de que de alguna manera tengamos informes periódicos del avance de iniciativas tan valiosas como esta. Así que lo escuchamos a Gastón. Bueno,
Marta, Mercedes, Carlos y Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes y a todo el equipo y oyentes de Al Derecho y al Revés? Bueno, agradecerles una vez más que me permiten dar a conocer, ¿sí?, el estado de avance de algunas de las iniciativas que impulsamos desde la sociedad civil y en particular ahora la de Ficha Limpia. Generalmente en septiembre, octubre y a veces hasta noviembre empezamos a tener noticias a nivel nacional o en las provincias, pero este año empezó más temprano. Será tal vez que es un año no electoral y todo lo que no se trate este año ya deberá pasar para el 2024. San Juan, la sorpresa, al menos para mí la gran sorpresa, porque había sido la última provincia donde se había presentado Ficha Limpia, y el gobernador Sergio Uñac, en la apertura de las sesiones legislativas, instó a los legisladores a avanzar en el debate y sanción de esta ley. Esto luego sí que había sido aprobada la ordenanza con mucho impacto regional, refiero a los medios de comunicación, etcétera, en la ciudad de Rivadavia. Conversamos con el presidente del Consejo Deliberante, Juan de la Cruz Córdoba, quien me informó de este avance y bueno, todo lo que siguió después a nivel provincial. En Córdoba seguimos sin lograr que se debata, pese a que nos lo habían prometido en las elecciones legislativas del año pasado. Había sido una promesa de campaña que en noviembre se iba a debatir, pero bueno, a nivel provincial se suspendieron el año pasado se suspendieron todas las reuniones de comisión, no nos explicaron el motivo, consultamos, pero nunca nos quisieron ni siquiera responder. Esa fue la realidad. Pero bueno, sigue avanzando a nivel de las ciudades, sí, que es lo que ya es un fenómeno que se había observado el año pasado, y bueno, días atrás nos informaban que Villa del Soto había aprobado la ordenanza. Jujuy también nos prometieron el año pasado que se iba a debatir en la primera sesión ordinaria, así es que no va a ser en la primera, pero sí me informaron días atrás que será en la segunda, es decir, después de Semana Santa ya se va a debatir, ya se debatiría, voy a decir, porque bueno, hay que ser cuidadoso a veces con lo que a uno le prometen, pero bueno, ya se debatiría después de Semana Santa la iniciativa Ficha Limpia, estarían los consensos y es altamente probable que sea ley. Santiago del Estero, 2 años atrás se hizo el intento, días atrás me contactó una joven diputada de esa provincia diciéndome que va a luchar la Ficha Limpia. Es una provincia muy difícil que avance, pero bueno, al igual que Tucumán, donde tenemos al diputado José María Canelada, que comenzó hace un mes una campaña muy fuerte, y lo más interesante, él comenzó a generar reuniones con organizaciones de la sociedad civil, con colegios públicos, ejemplo el de Ciencias Económicas, etcétera, para comentar, informar sobre esta iniciativa y lograr adhesiones. Me pareció muy interesante lo que está generando este diputado en Tucumán, y bueno, ahora arranca también Santiago del Estero. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos reunimos días atrás con Natalia Fidel, Diego García Vilas y Hernán Reyes, y en mayo comenzamos con varias actividades que por ahora son sorpresa, pero que va a ser muy interesante lo que se va a generar, a diferencia de lo que fue en los años anteriores. Santa Fe se aprobó en diputados, quedó paralizado en la Cámara de Senadores, y Neuquén lo mismo, ¿sí? El MPN, Movimiento Popular Neuquino, ha trabado históricamente el debate, pero bueno, días atrás nos informaban que se volvía a presentar en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén un proyecto de ley de Ficha Limpia, o sea que se va a volver a intentar. Bueno, estos son algunas de las noticias que tenemos al mes de abril, y bueno, seguramente seguiremos avanzando a lo largo del año en las otras provincias, y bueno, a nivel nacional, que todos los años tenemos a Silvia Los Penato que lo vuelve a intentar, y este año no será la excepción. Bueno, muchas gracias a Gastón, le mandamos un abrazo grande. Yo quería comentarle a la audiencia, puede parecer hasta un poco como tedioso, ¿no? El informe lugar por lugar, detalle por detalle, el trabajo que hay atrás, el esfuerzo que hay atrás de cada uno de estos logros, cada consejo deliberante, cada provincia, son meses y meses de empeño de cantidad de ciudadanos que no cobran ni pretenden cobrar, ni ganan ni pretenden ganar absolutamente nada, que no hacen más que pelear por un país mejor. Me parece un ejemplo extraordinario de participación. Coincido absolutamente con vos, y a esta lista, bueno, tenemos que mencionar
pionera en esto fue Mendoza, ¿no? La provincia de Mendoza. Y estas menciones que hacía Gastón a San Juan, con la sorpresa que les dio Uñac, Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Cava, Santa Fe, Neuquén, donde el tema está en algunos casos un poco más avanzado, en otro algo más atrás, pero como decía un politólogo muy respetado, a las instituciones se llega, y se llega justamente por el esfuerzo de muchos que no se desaniman y siguen insistiendo y finalmente van logrando cosas. Y bueno, decíamos hace un rato que deberíamos pedirle a Gastón que nos mande periódicamente un informe de esta federalización de la cuestión de ficha limpia, ¿no? Yo tengo en línea con lo que vos planteás, Marta, una propuesta bien concreta que sea un radar de lo que sería un radar federal de ficha limpia y que se nombren a quienes son aquellos que están promoviendo en cada provincia, porque tenemos que poner en valor no solo el esfuerzo de la ciudadanía, sino también de aquellos que tienen que promover y fogonear las leyes. Y imagino que este radar federal de ficha limpia en algún momento termine siendo un radar federal de la calidad de la democracia. Y es fundamental enterarnos de lo que está pasando, y esto que está haciendo Gastón de mandarnos información a nosotros es fundamental. Y tendríamos que entender algo similar con la boleta única, el proyecto. Claro, ir agregando herramientas que al final pueden ser indicadores de calidad democrática, ¿no? Agrega Gastón que no nos olvidemos que en realidad la pionera sorpresiva e inesperada fue Chubut, ¿no? Es verdad. Pero bueno, ficha limpia ya rige en 3 provincias argentinas, después vino Salta. Él no va a querer que yo mencione esto, pero la diputada Laura Cartucha, que estuvo con nosotros, que fue una de las más destacadas comprometidas por ficha limpia en Salta, presentó un proyecto de resolución en la legislatura salteña justamente para reconocer la tarea de Gastón. Bueno, que nos vaya, Ale, que nos vaya mandando un barómetro de quién viene primero y así, ¿no? Tal cual. No, tal vez aclarar que ficha limpia es un instrumento que impide que candidatos procesados, bueno, y obviamente condenados, se puedan presentar a las elecciones, ¿no? Porque tal vez no todo el mundo sepa qué es ficha limpia. Y lo que me gustaría destacar, ahora corriéndome un poco del tema, es digamos, me parece que ciudadanos como Gastón Marra están como interpelando a las organizaciones sociales tradicionales, por así decirlo, porque Gastón no integra ninguna organización, y sin embargo empieza a ser una especie de vanguardista en esta participación ciudadana que se la llama como online offline, ¿no? Es decir, participás en las redes sociales, movilizando, instalando temas, etcétera, pero también necesitas el anclaje institucional, como bien decía Marta, a las instituciones se llega, bueno, esos saben llegar a través de representantes que toman el tema o del lobby cívico que termina cuando no hay voluntad política imponiendo agendas. Entonces, me parece buenísimo poder seguir estos informes por el tema ficha limpia por un lado, pero porque también es como una forma de seguir estos nuevos formatos de participación ciudadana como el que lleva adelante Gastón, ¿no? Yo quiero agregar algo porque el propio Gastón me lo está comentando en paralelo. La petición de ficha limpia se refiere a personas condenadas por delitos dolosos, en particular, como principio general, por delitos dolosos contra el Estado. Hay provincias que lo han extendido a otro tipo de delitos dolosos, y a mí me parece muy bien, pero siempre condenados. En todo caso, condenados en algunos lugares en primera instancia, en otros lugares en segunda instancia, pero esa aclaración es pertinente porque justamente ha habido alguna campaña en los últimos días, más que campaña,
yo creo que errores en artículos sobre el tema en los últimos días, donde hablan de procesados. No se trata de procesados, un procesamiento en todo caso es una presunción, se trata de condenados, al menos en primera instancia. Yo les quería, sí, y Gastón me agrega porque lo tengo muy activo como siempre, explosivo, me estalla el WhatsApp, que miro en la otra computadora mientras hago con la notebook el programa, y me dice, y voto por correo postal, que no se olviden del voto por correo postal, otra petición que está teniendo mucha fuerza. También, otra petición que preguntale a Gastón cuántos firmantes tiene ya el voto por correo. No se está escuchando, así que con toda seguridad me lo va a decir en unos segundos. Por eso. Yo quería hacerles un breve comentario porque en un par de minutos más nos vamos a ir a la pausa. 45.000, ya está la respuesta. No falla. Gracias, Gastón. Quería hacer un comentario sobre una imagen, porque teníamos muchos temas para tratar que por supuesto, como siempre, quedarán sin tratar, pero hay una foto que a mí me resultó más que subjetiva y merece un comentario, y es la foto de los dos gabinetes del presidente chileno Boric en su visita a la Argentina y el presidente Alberto Fernández, ¿no? En un lado de la mesa, el chileno, hay muchas mujeres rodeando al presidente y gran mayoría de personas jóvenes. Del otro lado hay un gabinete mucho más tradicional, antiguo diría yo a esta altura, podría agregar paleolítico si quisiera ser más duro, con personas de una edad mucho mayor y casi todos hombres. La única mujer que advierto en la foto es la ministra de Género, ¿no? Casi una ironía. Que además le invitaron para la foto, además, porque no tenía mucho que hacer seguramente en la reunión. Del chileno estaban la canciller, la del interior, etcétera, etcétera. Bueno, me pareció que era importante, aunque sea mencionar el tema, ¿no? Sí. Yo quiero mencionar que la visita del presidente Boric y su comitiva es muy importante. Además, muy variada en cuanto a las personas que lo acompañan y que demuestra que están abordando infinidad de temáticas y lo hacen, yo creo que con un criterio moderno, progresista, prudente. Él marcó diferencias con el presidente Fernández, si bien dijo que habían logrado una serie de acuerdos en las conversaciones, no sé si llamarlo acuerdos, pero coincidencias, digamos, pero también marcó diferencias y sobre todo en relación al tema de derechos humanos, ¿no? Al tema de derechos humanos y la condena que Chile ha realizado a los gobiernos de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, y que acá hay una mayor reticencia en ese sentido, ¿no? Sí, inclusive, Marta, yo lo escuché en algunas declaraciones donde ratificaba plenamente su condena a regímenes como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que violan los derechos humanos, y convocaba a otros sectores, digamos, de otra ideología política, a tener la misma actitud frente a regímenes de centro-derecha supuesta o de derecha, que tenían similares actitudes con respecto a los derechos humanos. Porque si no caemos en el doble estándar de la grieta, que no es de un lado solo. Claramente en la Argentina es muy evidente del lado de la que se atribuye característica de izquierda, pero no tanto en el otro segmento. Bueno, tenemos ya con nosotros a nuestro invitado de la parte final del programa, Lucas Hunter. Los saludamos, allí está muy de blanco con su fondo difuminado, muy bien. Debe tener un poco de sueño porque son las 12:30 de la noche, ¿no? En Zaragoza, Lucas. 12:30 de la noche, efectivamente. Bueno, te vamos a hacer tener un poquito más de sueño. Nos vamos a la pausa, volvemos en un minuto y ya estamos charlando con Lucas hasta las 8. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com.
Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, estamos de vuelta. Decíamos que Lucas está en Zaragoza. Yo brevemente voy a mencionar, Lucas Hunter es un abogado con más de 15 años de experiencia profesional en diversos campos. Es un especialista en planificación y gestión de proyectos y fue director nacional de legales, por ejemplo, de una ONG muy destacada de la Argentina, como es Un Techo para mi País, entre 2013 y 2016. Después fue director de mejoramiento habitacional en la Secretaría de Vivienda de la Nación, en 2016 a 2019, y vive en España desde 2019. Primero en Madrid, después en Zaragoza, y empieza en estos días un nuevo desafío en B-Lab, la organización que impulsa el movimiento de empresas B en España. Ahora le vamos a preguntar, quería agregar un par de detalles de color que me parecen muy valiosos. Lucas juega al fútbol, juega en el Zaragoza City de la tercera regional de la Federación Aragonesa de Fútbol. Es hincha del mejor club de la Argentina y del mundo, es decir, del Club Atlético Boca Juniors. Me consta su sentido del humor y dicen que cocina muy bien, eso habrá que comprobar. Yo te digo que leyendo su currículum a mí me conquistó con estas tres cosas, que cocina bien, que es deportista y que tiene sentido del humor. Yo dije... yo creí que porque era de Boca, Marta. Bah, en fin. En fin, yo te hago la primera pregunta, Lucas, que medio se cae de maduro, pero me parece que es interesante sobre todo para la audiencia. Vos sos abogado, trabajaste en la profesión, estuviste en ONGs importantes como Techo, estuviste en la función pública en un cargo también significativo siendo muy joven, es decir, estaba en línea con tus propósitos vinculados a lo social y a lo público. Y después te decidiste ir a España. La pregunta obvia es ¿por qué? Es una gran pregunta. Primero, gracias por el recibimiento y la presentación, siempre un poco más humana con todas esas partes de los intereses de jugar al fútbol y hincha de club, ¿no? Es como que humaniza un poco por fuera de los currículums, digamos. Y gracias por el espacio también, es un placer estar con ustedes. ¿Por qué me decidí venir a España? Tiene un poco que ver con una cuenta pendiente que tuve en la facultad. Yo estudié en la Universidad Católica y la universidad tenía un buen programa de intercambio al cual apliqué y hice todos los trámites y de hecho la Universidad de Tilburg en Holanda me había aceptado para hacer 6 meses de intercambio en el 2008. Buena puntería de época la mía, en que yo todavía en ese momento vivía con mis padres y si bien trabajaba, obviamente los sueldos creo que era pasante en ese momento en el estudio de Bianchi Galarce, no me alcanzaba lógicamente para mantenerme en Holanda 6 meses viviendo y estudiando, entre comillas, ¿no? Porque mi plan era un poco aprovechar que la universidad no tomaba asistencia para viajar por Europa. Y cuando me aprueba la universidad, el mismo día, empieza todas las crisis de Lehman Brothers y la crisis bancaria, y me pesó bastante la responsabilidad de hermano mayor, y dije, no puedo pedirle a mis padres este esfuerzo en este momento crítico, lo haré más adelante cuando pueda. La cuestión es que pasaron los años, por distintas circunstancias de la vida, los fui posponiendo, trabajos que uno iba creyendo que eran por ahí los más importantes, ¿no? y las proyecciones propias. Y cuando entro en la Secretaría de Vivienda como director de mejoramiento habitacional, yo era un outsider de la política, no ocupaba el rol por haber participado en ningún espacio, sino porque a Juntos por el Cambio en ese momento estaba necesitando manos para trabajar, y por mi experiencia dentro de Techo, yo podía cubrir parte de esas responsabilidades. Empecé a trabajar en la Secretaría de Vivienda, pero ya en enero del 2019, antes de que hubiesen empezado las encuestas, antes de las PASO y demás,
tomé la decisión de emigrar. Dije, bueno, pase lo que pase en las elecciones, a partir del 10 de diciembre, sea que haya una renovación en el gobierno, o sea que haya un cambio, es un buen momento para haber acompañado los 4 años de gestión, haber hecho un esfuerzo titánico de lo personal y lo profesional, y probar esa experiencia que tenía pendiente. Entonces, efectivamente, en febrero del 2019 saqué un pasaje, que esto, si alguno está pensando hacerlo, no se lo recomiendo hacerlo. Saqué en febrero para viajar el 15 de diciembre, error garrafal, porque a partir de ahí la ansiedad y la proyección de todo ese año estuvo muy enfocada al 15 de diciembre y haciendo un poco más cuesta arriba todos esos meses, ¿no? Pero esa es un poco la historia de por qué España. ¿Y estás contento? ¿Pretendés seguir quedándote? La verdad, Marta, estoy muy contento. Eso no quiere decir que haya sido fácil ni que sea un camino de rosas. Yo me fui de Argentina el 15 de diciembre del 2019, llegué a Madrid a vivir sin trabajo, porque en ese momento estaba todo abierto y venía con perspectivas de poder conseguir un trabajo pronto y sin problema, y tenía de hecho ahorros como para vivir 8 o 9 meses más o menos, en el peor de los casos de que no consiguiera algo. El 22 de enero, 23 de enero, me acuerdo las fechas así como muy certeras, porque hasta las tengo escritas en algunos documentos, terminé de acomodar mis papeles, que si bien tengo pasaporte italiano, hay que hacer algunos trámites administrativos para poder trabajar y cotizar en la Seguridad Social aquí en España. Y en el medio a alguien se le ocurrió comerse un murciélago o algo por el estilo, y me encerraron, y pasó a ser bastante más problemático conseguir trabajo. Entonces, y ahí entré, quedé primero que en cuarentena, hasta quedamos confinados. Yo vivía en ese momento en un bajo interior, en una planta baja interior que no tenía luz directa del sol, sin trabajo y sin contactos, más que un par de amigos, sin contactos en Madrid. Y la verdad que eso fue súper duro. Todo ese año me las ingenié de alguna forma para hacer distintas changas, si se quiere, tratando de aportar y de sumarme en algunos proyectos que estaban empezando. Entonces, en 2 proyectos puntualmente, y dejando todo más con un carácter de emprendedor, ayudé a replanificarlos y a tratar de darles una línea estratégica con planes de acción, pero sin cobrar nada, hasta que finalmente un poco se empezó a acomodar la cosa. Eso llevó a que se acomodase a fin de año del 2020, o sea, después de todo el año. Se imaginan que me consumí todos los ahorros, emocionalmente, más allá de los ahorros y lo material, emocionalmente fue muy, muy pesado, muy pesado. Pero finalmente llegué a fin de año sin energía, sin nafta en el tanque de reserva, pero con una oferta de trabajo. Empecé a trabajar esos primeros 6 meses del 2021, y ahí tuve una experiencia que no fue buena tampoco. Empecé a trabajar como director de gestión inmobiliaria dentro de un fondo de inversión que hacía inversiones en activos inmobiliarios. Trabajé unos meses y no una buena experiencia. Cuestión, mitad del 2021, de nuevo a trabajar como autónomo y a ver qué proyectos podía asumir, pero ya con un ritmo distinto y un gustito del trabajo autónomo y el emprendimiento diferente, ¿no? Y eso también se agradece y se valora mucho, por lo menos de España, que yo siempre que comento esto, siempre digo, es como que uno cuando está en este ecosistema español y quiere emprender, puede ser que haya meses más fáciles y otros más complejos, pero al fin y al cabo uno creo que siente que la marea va para adelante, y que si uno se esfuerza y realiza y pone lo que tiene que poner, las cosas ocurren. Entonces, la verdad que en ese sentido estoy muy contento y no tengo perspectiva en el corto y mediano plazo, aunque mi familia y amigos por ahí un poco patalen de volver definitivamente para Argentina. Vos, antes de que entres en la próxima etapa, y Marta quizá te puede preguntar, yo te quiero hacer una pregunta. Me quedé muy
conectada con esto que planteaste de que sos buen cocinero, y que querría que nos cuentes, así como un corte entre una etapa y otra, ¿por qué te dicen que sos el rey del locro criollo? ¿Qué es lo que pasa con vos y con el locro? ¿Qué consecuencias ha tenido para tu vida el locro? Bueno, eso es un punto a favor creo que no soy el único, el punto a favor del confinamiento y la pandemia. Durante la pandemia, de lo poco que podía ver por televisión en esa planta baja horrible sin luz, era MasterChef versión española. Y no saben, no les puedo explicar lo que cocinan los que van a MasterChef en España. Es alucinante y creo que es una buena escuela para aprender desde expresiones hasta conocer lugares, porque hacen recorridos por todo el país, hasta comidas. Y claro, teniendo que inventar tiempo, empecé a prestarle un poco más de atención y empecé a dedicar un poco más de tiempo a la cocina. A mí me gusta mucho la cocina de invierno, todo lo que es guisado y demás. Y llegó el 25 de mayo del año pasado, y copié a mi cuñado que había tenido esta idea ya en Argentina. Él después se fue a vivir con mi hermana y mi sobrino a San Pablo, y siempre para el 25 de mayo organizaba un locro que repartía entre la comunidad de argentinos. La cuestión es que lo copié el año pasado. Yo no había hecho un locro en mi vida, me pasó la receta, nos fuimos pasando fotos, y en el medio yo estaba viviendo en ese momento en un departamento, en una habitación en departamento compartido en Madrid, en una zona muy, muy linda, y como que alrededor de la preparación del locro, que la idea era poder repartir la mayor cantidad de porciones posibles, terminaron siendo 25, 26 porciones, participó la comunidad de la sede, como le decíamos al departamento, ¿no? Entre ellos, un muy amigo periodista, Gonzalo Asís, que me dijo: che, la idea está buenísima, déjame que te voy sacando fotos, te grabo mientras lo haces, así después te queda como registro, y eventualmente yo escribo algo, lo mando al canal, lo mando a TN, y ver si TN lo levanta. Cuestión que lo envió a TN, TN lo levantó, y evidentemente el 25 de mayo del 2021 había poco para leer en Argentina, porque fue de las notas más leídas del joven argentino que cocina locro para sus amigos en Madrid. Al punto que salí, también me escribieron de Canal 9, me hicieron una nota en vivo yo de Madrid y Canal 9, todo así como muy, muy delirante. Nada, mucho efecto positivo. Primero, la felicidad de mis amigos que un 25 de mayo de frío del año pasado en Madrid recibieron el locro y dijeron que estaba bueno. O sea, no me voy a poner la cocarda a mí mismo. Y en segundo lugar también porque generó algunas historias y algunas buenas coincidencias de que terminara conociendo a quien hoy es mi novia, con quien vivo en Zaragoza. Así que el locro fue Así que es locro más rico que todavía. termina final romántico. El locro termina con final romántico, cosa que no lo probó, pero no lo probó al locro, pero eso es un detalle menor. Bueno, tenés que hacerlo de nuevo. Te cuento, Lucas, que uno de mis nietos que tiene 12 años es fan de MasterChef, pero él se define como pastelero. Y bueno, te voy a sacar de un tema tan serio como el locro para ir a algo más intrascendente y pedirte que nos cuentes, si es que estás todavía trabajando en este proyecto para Olivia Global, que es el proyecto para la generación del ecosistema de innovación y transformación cultural de Movistar. ¿Qué es eso? Sí, es un proyecto que culminó en enero. Hicimos una primera... A ver, Olivia Global es una empresa cuyo propósito es cambiar al mundo organización por organización. ¿Qué quiere decir esto? Que cree que naturalmente, o sea, y es muy grato compartir el propósito de que toda empresa está compuesta por personas, y que el mayor aporte que se puede hacer para esas empresas es generar
su transformación organizacional y la centralidad de las personas en su toma de decisiones, tanto a nivel de cliente como de empleados. Siempre considerando a la persona en el centro, pero lo que Olivia propone es acompañar procesos de transformación. El proyecto que hicimos con Movistar entre noviembre y enero de este año fue acompañarlos en una parte de todo ese proceso. Obviamente todo proceso de transformación no es algo que ocurre en un momento puntual, sino que es un proceso, no es un proyecto que tiene un principio y un fin, no tiene una temporalidad, es un constante revisión, es una constante mejora continua y orientar a todos los equipos de trabajo con un propósito. Movistar tiene en España la particularidad de que todavía conserva mucho el ADN de su participación en Telefónica, ¿no? Empresa estatal en España. Entonces, como tal, sigue teniendo algunas cuestiones de empresa grande y muy burocrática. Entonces, hay todo un equipo dedicado dentro de Movistar a la transformación y a la cultura, ¿no? Esto es algo que en las grandes corporaciones ya está bastante instalado, de tener equipos dentro de las áreas de recursos humanos o de personas dedicadas particularmente a la cultura de la empresa y a esta transformación cultural para adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías. Lo que hicimos fue unas células de innovación para permitirles a algunos de los empleados de los equipos, que intentamos en ese diagrama de la conformación de las células que representasen distintas edades, distintos equipos de trabajo, les propusimos trabajar de una forma nueva, no fijándose en los pasos burocráticos, en la revisión del jefe, en sí o sí a ver cómo estoy cumpliendo el objetivo y si me van a analizar por esto, sino con metodologías más de innovación, muy relacionadas al design thinking y a plantear un problema, empatizar con ese problema y proponer prototipos de soluciones para empezar a entrenar en esta dinámica, ¿no? en una nueva forma de trabajo. Y la verdad que la experiencia fue súper interesante desde el momento uno, fue muy intenso, especialmente en noviembre y en diciembre. Aquí en enero obviamente pasa, no tanto como en Argentina, pero también baja bastante la actividad. Y fue muy interesante ver incluso la evolución de las personas que participaron por parte de Movistar y que en el momento inicial, ¿con qué me estoy topando? ¿Qué son estos post-its? ¿Qué son estas formas de plantear acuerdos? ¿Qué son estos desafíos que tengo por delante y no tengo un jefe que me está mirando y me está pidiendo un resultado concreto, sino que me está dejando ser creativo y volcar todas mis capacidades? Y ver el producto final e incluso los buenos deseos y las reflexiones de que nos iban a extrañar a los que participaron del proceso fue sumamente interesante. Se hizo un trabajo muy, muy bueno. Charlie. Y quería preguntarte si, por un lado contás esto, ¿no? De las transformaciones que pueden suceder a nivel empresas, pero por otro lado hay toda una tendencia de movimientos que van desde empresas B a economía circular, que están emergiendo, pero me gustaría conocer un poco, ya que estás empujando estas agendas también, ¿cuál es tu mirada, ¿no? Es decir, ¿qué perspectiva, como bien dijiste vos, esto es un proceso de transformación? ¿Sentís que va a quedar en una moda, va a ser tendencia, y cuál puede llegar a ser la escala, ¿no? de esa tendencia en contraposición con las formas tradicionales de hacer negocios? Para mí no es una moda que llegó para quedarse. Sí es claro de que hay alguna parte, no voy a decir si importante o poco importante, que tiene mucho de face washing, ¿no? Del lavado de cara de las corporaciones. Depende, me parece, de los que estamos involucrados, y ojalá que ese universo de los que estamos involucrados sea cada vez mayor. Intentar que esas acciones y estos procesos de transformación, estos compromisos no solamente con el negocio de la compañía, sino con el planeta Tierra en general, aunque suene utópico hablar del planeta Tierra,
sea real, ¿no? Y que sea estratégico, que sea parte del negocio. A mí me toca ahora, ahí Alejandro lo comentó al principio, en unos días incorporarme en el equipo de VILAB en España, para tratar de generar mayor impacto en la comunidad de empresas B que hay acá en el país. Y creo firmemente que hay mucho potencial, y no solo potencial, sino una necesidad, ¿no? Porque claramente el sistema ya, creo que es algo que vemos todos, el sistema ha demostrado que si solamente tenemos corporaciones que piensen en su metro cuadrado y en la rentabilidad para los accionistas, el sistema no es sostenible. Ahora, hay una gran pregunta ahí detrás también, y que está vinculado con esto del face washing, que es que hoy, por lo general, si uno habla de estas cosas y de la sostenibilidad y el impacto positivo, y equipos de transformación y de cultura y de compromisos de responsabilidad social, intentando que esa responsabilidad social sea estratégica y no filantrópica, es cierto que por momentos queda muy como para la gran corporación, ¿no? Para la empresa que tiene más de 500 empleados, una facturación monstruosa, y que de repente puede decir, ok, dedico una parte a esto porque me hace parte del jet set, digamos. Me parece que el gran desafío en todo esto está en comprender que en España ocurre lo mismo que ocurre en Argentina, que el mayor porcentaje de empresas son pymes, y que la pyme muchas veces está pensando en otras prioridades, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese universo de empresas que son parte necesaria del sistema y afectan tanto positivamente o ponen en riesgo tanto también el sistema, se comprometen con las causas de impacto positivo, y ayudan a aportar una solución de nuevo, a un sistema que no parece sostenible, que ya no es sostenible. Lucas, yo te pediría que le aclares a la audiencia. Para la audiencia, sí, ¿qué es una empresa B, querría? Eso iba a preguntar, porque ¿Sí? justamente damos por supuesto los que lo sabemos que es una empresa B, y yo creo que está muy bueno definir en 2 palabras qué es una. ¿Por qué estás pretendiendo trasladar ese paradigma a muchas más empresas? ¿Qué es? Está buenísimo. Las empresas B, las B Corp, son compañías que procuran lograr a través de su modelo de negocio un impacto positivo. Un impacto positivo quiere decir que el impacto de lo que realizan sea tanto a nivel social, económico y ambiental. No solamente focalizan en la generación, de nuevo, de una rentabilidad para los accionistas, y ese es su norte, sino que buscan en todas sus acciones tener claras políticas de gobernanza y de transparencia de lo que realizan, de sus estados, tener una buena relación con los trabajadores, tener buena relación con los clientes, afectar positivamente a la comunidad y lógicamente cuidar el medio ambiente. Las B Corp, B Corp es un sello, hoy se certifica desde B Global. A las empresas hay una evaluación que los invito a ver, que es sumamente interesante. Yo estoy haciendo en este momento una formación de multiplicadores B. Si ingresan en Google y le preguntan a Google por la evaluación la evaluación B, los va a enviar a toda una web, en donde incluso ahí se puede encontrar toda la información, y uno se puede crear un usuario para incluso pasar por el filtro de la encuesta y la evaluación a su propia empresa o a un proyecto que quiera realizar, y ayuda muchísimo a ordenar y a tener idea de todas las aristas que involucra, que son un montón. Yo Lucas, estoy haciendo danos algunos ejemplos, rapidito porque tenemos poco tiempo, de empresas B en Argentina y o España y o en algún otro país del mundo. Te pongo el ejemplo de Ecoalf, por ejemplo. Ecoalf es una empresa española que lo que hace es indumentaria sostenible. La produce principalmente a partir del plástico reciclado de los océanos. Entonces, utiliza una materia prima que
como modelo de negocio, sus zapatillas hoy las vi en una vidriera, están publicadas por arriba de los 80 euros tranquilamente, pero el impacto que tienen es positivo en función de que están ayudando a limpiar los océanos constantemente, ¿no? Y además parte de esas ganancias se utiliza específicamente para promover la sostenibilidad, el cuidado de los océanos. Ese es un ejemplo así como muy, muy concreto. Lucas, perdóname, yo no quiero, como Marta dice, el tiempo es muy tirano, y te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Resumime en 2 minutos cómo se ve la Argentina desde ahí. Qué pregunta. Y le das nada más que 2 minutos. Que 2 minutos. Ya le robaron 20 segundos. Pero le le voy a robar una frase a un amigo que hace poco estuve en Argentina unas semanas de visita, y un amigo me parece que hizo la mejor definición, que es que, y se la voy a robar, que me dijo: Argentina es un gran país para extrañar. Argentina es un gran país para extrañar. Qué dolor. Sí, duele un poco, la verdad. Se extraña, obviamente, pero al mismo tiempo es muy loco, perdón la vaga expresión, pero es muy loco también ver, después de 2 años y algunos meses estando de este lado del charco, cuánto más viable es hacer algunos proyectos que en Argentina quedan como casi que, no sé si imposibles, porque imposible no hay casi nada, pero muy difíciles, digamos. Yo estoy seguro de que hacer lo que estuve haciendo los últimos 2 años y poder estar caminando, no sé si cumpliendo los objetivos, pero caminando, y hoy estar aquí hablando con ustedes de todo esto, es también posible porque hay un sistema y hay un país que acompaña en esa dirección. Obviamente que quedan lejos la familia, quedan lejos los amigos, queda lejos el fútbol de los sábados con el equipo de siempre y el asadito con la cerveza posterior, el poder ir a la Bombonera, pero en definitiva en la evaluación general, si se quiere, mi resultado por el momento está siendo positivo en estar aquí. Se extraña mucho, y hay momentos en particular. Hoy, por ejemplo, y aprovecho esto porque si no después quizás me sacan los ojos, hoy en Argentina todavía es el cumpleaños de mi hermana y se están juntando toda mi familia a festejar el cumpleaños de mi hermana. Feliz cumpleaños, negra. Se extraña, obviamente, pero el balance termina siendo positivo. Lucas Hunter, muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos yendo con un tema que habíamos elegido pensando en nuestros 2 invitados, nada menos que Honrar la Vida, clásico de Eladia Blasquez, en una versión con Jairo y con Pedro Aznar. Ojalá que todo esto que hace Lucas pueda también trasladarse a nuestro territorio. Como lo decía Mercedes Yacobielo, tenemos esperanzas abiertas. Un abrazo para todos, nos vamos hasta la semana que viene escuchando Honrar la Vida. Gracias. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir.